pequeño pueblo, donde la tranquilidad parece reinar, yo vivía una vida normal. Pero todo cambió una noche, cuando decidí salir a dar un paseo. Era una noche sin luna, y la oscuridad se sentía más densa que nunca. Caminaba por un sendero que solía recorrer, pero esa noche, algo se sentía diferente. Mientras avanzaba, escuché un susurro. No era el viento, ni los animales de la noche. Era una voz, suave pero clara, que me llamaba por mi nombre. Sofía. Decía. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La sensación de ser observada me invadió. Decidí regresar a casa, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Esa noche, no pude dormir. La voz seguía resonando en mi mente. Al día siguiente, decidí ignorarlo, pero la inquietud no me dejaba en paz. Comencé a notar cosas extrañas. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares inesperados, sombras que se movían en el rabillo de mi ojo. Mis amigos me decían que estaba exagerando, que solo era mi imaginación. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Una semana después, decidí enfrentar mis miedos. Regresé al sendero, esta vez con una linterna. La luz iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía más profunda. Caminé hasta el lugar donde había escuchado la voz. «¡Aquí estoy!», grité, sintiendo que mi valentía se desvanecía. Pero solo el eco de mi voz me respondió. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz volvió a llamarme, esta vez más cerca. Sofía, era un susurro, pero esta vez, no estaba sola. Miré hacia atrás y vi una figura oscura, apenas visible entre los árboles. Mi corazón se detuvo. No podía moverme, el miedo me paralizaba. La figura se acercó, y en un instante, comprendí que no era un fantasma ni un monstruo. Era una persona, un desconocido con una mirada vacía. ¿Por qué me llamas?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Su respuesta fue un silencio ensordecedor. En ese momento, supe que no estaba allí para jugar. Corrí como nunca antes. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, y el susurro se convirtió en un grito. «Sofía, ven aquí». No sabía quién era ni qué quería, pero no podía quedarme a averiguarlo. Finalmente, llegué a casa, cerré la puerta y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche, no pude dormir. La figura seguía acechando mis pensamientos. Al día siguiente, decidí contarle a la policía, pero ellos no me creyeron. «Es solo un problema de percepción», dijeron. A veces, el verdadero terror no se encuentra en lo sobrenatural, sino en lo que llevamos dentro. Siempre pensé que mis miedos eran solo eso, miedos. Pero un día, todo cambió. En un mundo donde la competencia es feroz, Javier se siente atrapado. La ansiedad lo consume, y cada día se siente más solo. No podía escapar de la presión. Cada error se sentía como un grillete que me ataba más y más. Pero lo que no sabía era que su mente se estaba convirtiendo en su peor enemigo. Las noches se volvieron interminables. La ansiedad me mantenía despierto, y cada sombra en la habitación parecía cobrar vida. La lucha interna se intensifica. La presión se convierte en un monstruo que lo acecha en cada rincón. Sentía que nadie podía entender lo que estaba pasando en mi cabeza. Era como si estuviera atrapado en una prisión sin barrotes. La batalla contra la ansiedad se convierte en una lucha por la supervivencia. ¿Podrá Javier encontrar la luz en medio de la oscuridad? No sabía si algún día podría liberarme de esta sombra, pero sabía que tenía que intentarlo. Acompáñalo en su viaje hacia la sanación, donde cada paso es un acto de valentía y cada día es una nueva oportunidad. Porque a veces, el verdadero terror es enfrentarse a uno mismo. ¿Alguna vez has sentido que algo oscuro se cierne sobre ti? Mi historia comenzó en una noche como cualquier otra, en una pequeña ciudad donde todos se conocían, pero, como siempre, las sombras acechan más cerca de lo que pensamos.
Esa madrugada, un amigo me invitó a un pequeño encuentro. Era mi última noche de vacaciones antes de comenzar un nuevo trabajo. Todo parecía perfecto. Risas, música, y una sensación de libertad. Pero algo en el aire se sentía distinto. Una tensión invisible rodeaba la casa. Mientras algunos bailaban, yo decidí salir a tomar un poco de aire. La noche era fresca, y el cielo estrellado se extendía sobre mí como un manto. Sin embargo, no estaba solo. Vi a un extraño, de pie en la oscuridad, observándome. Su rostro estaba cubierto por la sombra. Me sentí incómodo, pero no le di mayor importancia. Era una noche tranquila, ¿verdad? Pasaron los días, y esos ojos seguían acechándome. Empezaron las pesadillas. Soñaba que me seguía por los rincones de mi mente. Cada vez me despertaba con el corazón a mil, empapado de sudor, pero convencido de que era solo mi imaginación. Hasta que ocurrió lo inesperado. Estaba en el trabajo, enfocado en mis tareas, cuando recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Decía: sé lo que hiciste. El mundo se me vino encima. ¿Qué había hecho? Cada paso que daba era más pesado, cada ruido a mi alrededor sonaba como un eco amenazador. Miraba por encima de mi hombro, sintiendo que el extraño estaba siempre cerca, en un rincón oscuro de mi mente y de mi vida. Comencé a investigar. En cada rincón de la ciudad, las historias de otros que habían sentido su presencia aparecieron. Unos hablaban de robos, otros de amenazas. Todos hablaban del mismo hombre. Un ser del que nadie quería hablar. Una sombra que se alimentaba del miedo. Quería venganza. Buscaba cerrar viejas cuentas. Eso me llevó a un punto sin retorno. Un día, decidí enfrentarlo. Lo busqué en el lugar donde lo había visto por primera vez. La bruma cubría la calle, y cada paso resonaba como un grito ahogado. Pero este no fue un encuentro de valentía. Cuando lo vi, su rostro se iluminó bajo la tenue luz de la farola, y lo que pensé que era un extraño se convirtió en alguien familiar. Un amigo del pasado que creía perdido. Me explicó que había pasado por cosas terribles. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. Una oscuridad que no había sabido controlar. Mis risas lo hicieron arder en celos. Me sentí culpable, pero la culpa no lo había cambiado. La última conversación se tornó en un grito de desesperación y, al final, en silencio. Hoy vivo con el horror de que, en cualquier esquina, en cualquier sombra, podría encontrar a ese amigo que se convirtió en mi mayor pesadilla. De que su odio sigue vivo. El silencio puede ser aterrador, porque a veces el verdadero horror no viene de los fantasmas, sino de aquellos que crees que conoces. ¿Te atreverías a mirar la oscuridad que habita en el corazón de los que crees que amas? Todo comenzó en una noche cualquiera, una noche como cualquier otra en mi vida común. Pero esa noche, mientras todos dormían, yo decidí hacer algo diferente. Soy un chico curioso, siempre me han fascinado los misterios. Descubrí un foro en la web donde la gente hablaba sobre un juego que prometía revelar tus peores miedos. Se llama La Grieta. Empecé a leer testimonios. Aquellas personas hablaban de extrañas experiencias, de cosas que escuchaban, de sonidos que venían de la nada. Decían que mientras más jugabas, más real se volvía todo. Imaginaba que era solo un juego, un mero entretenimiento. No pueden hacerme daño, pensé. Fue entonces cuando decidí unirme. El primer nivel era fácil. Haz preguntas. Todo parecía inofensivo al principio. Hacía preguntas en voz alta, y la computadora respondía. Pero a medida que avanzaba, las preguntas se tornaron más oscuras. A veces, sentía que algo me estaba observando. Una noche, mientras jugaba, la luz de mi habitación parpadeó. Fue un pequeño destello, pero me heló la sangre. La pantalla titiló y mostró un mensaje. ¿Te atreves a preguntar sobre tus miedos? Una noche, mientras jugaba, la luz de mi habitación parpadeó.
Fue un pequeño destello, pero me heló la sangre. La pantalla titiló y mostró un mensaje. ¿Te atreves a preguntar sobre tus miedos? Cada vez que abría el juego, cada vez que cerraba los ojos, comenzaron a llegar voces. Ecos lejanos de mis propios temores. Los oía susurrar. No puedes escapar, no puedes escapar. Un viernes, llegué a casa y decidí jugar antes de salir con amigos. Pero cuando abrí el juego, la pantalla mostró algo que me heló la sangre. Una foto mía, tomada desde afuera de mi ventana. No hay manera de que supieran dónde vivo, ¿o sí? Miré fuera, un frío recorrió mi espalda. Todo estaba en silencio. Pero el juego seguía, los susurros se volvían más claros. Voces que me llamaban. Decidí cerrar el juego, pero el ratón no respondía. Estaba atrapado. Las voces aumentaron, y sentí que algo, o alguien, estaba justo detrás de mí. Un aliento frío en mi nuca. Cuando al fin logré desconectarlo, todo se detuvo. Pero ya no estaba solo en mi cuarto. Supe que era real, que la grieta había traído cosas a este mundo. Cosas que no deberían estar aquí. Desde esa noche, las voces no han dejado de llamar, y ahora, cada sombra que veo me recuerda que no estoy a salvo. ¿Te atreves a jugar? Todo empezó una tarde aburrida. Me sentía solo, atrapado en mi rutina. Pero un mensaje cambió todo. Un simple mensaje de texto. Era de un número desconocido y decía, no mires hacia atrás. Yo estoy cerca. Me reí. Pensé que era solo una broma. Pero conforme pasaron las horas, la broma se volvió real. Al principio, ignoré el mensaje. Pero a medida que caía la noche, algo me inquietaba. Las calles estaban vacías, y el aire se sentía pesado. Traté de distraerme, pero el silencio me perseguía. Decidí salir a dar una vuelta, pensando que el aire fresco me ayudaría. Pero cada paso que daba, sentía que algo me observaba. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser seguido era intensa. Cuando volví a casa, el miedo se aposentó en mi pecho. El mensaje seguía dando vueltas en mi mente. No mires hacia atrás, claro que miré, y lo vi. No sé cómo describirlo. Era una figura borrosa al final de la calle, inmóvil, desdibujada como una mala señal en la televisión. Tomé mi teléfono y traté de enviar un mensaje, pero era como si mi conexión se hubiese caído. No podía llamar, no podía enviar nada. Estaba atrapado en un bucle de aislamiento. Entonces, el teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Era el mismo número. Decía, ¿por qué no respondes? Estoy más cerca de lo que crees. El pánico se apoderó de mí. Empecé a ver sombras desplazándose por las ventanas que rodeaban mi casa. ¿Quién era? ¿Qué quería? Pensé en ir a la policía, pero entonces, una cuarta notificación llegó. Si sales, no volverás a entrar. No podía dejar de temblar. Oí la puerta de atrás chirriar. Esa noche, el miedo se volvió palpable. En ese instante, todo se detuvo. No sabía qué hacer. Si salía, me encontraba con aquello que me acechaba. Si me quedaba, el mensaje me iría atrapando más. Decidí revisar el patio trasero. Al salir, la oscuridad parecía cobrar vida. Caminé despacio, cada sonido resonaba como un trueno. De repente, algo brilló en el suelo. Era mi teléfono, pero el fondo de pantalla era la imagen de mi casa, tomada desde mi patio. En ese momento, lo supe. Era un juego macabro, y yo era la presa. Miré hacia atrás, sentimientos de desespero invadieron mi ser, cuando vi una figura emergiendo de las sombras, su mirada fija en mí, como si ya supiera todo sobre mí. El mensaje nunca dejó de llegar. ¿Te atreverías a responder un extraño mensaje? Porque algunas líneas no se escriben para ser ignoradas, sino para sellar tu destino. En un pueblo pequeño, donde todos se conocen, la vida parece aburrida, hasta que algo cambia. Era un verano cualquiera.
Mis amigos y yo habíamos decidido explorar un lugar que todos decían que era prohibido, el viejo bosque al final del pueblo. Se rumoraba que allí sucedían cosas extrañas, pero eso solo alimentaba nuestra curiosidad. Al principio, todo parecía normal. Pero a medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, y los murmullos del bosque empezaron a hacerse notar. Eran risas. Susurros. No estábamos seguros. Vamos a seguir, dijo uno de mis amigos. Pero yo sentí que algo no estaba bien. Lo ignoré y avancé, pensando que era solo mi imaginación. Nos encontramos en un claro con una extraña construcción. Un laberinto hecho de viejas piedras, medio cubierto por la maleza. Alguien sugirió entrar. Fue un error. Empezamos a explorar. Cada vuelta lucía igual, y pronto nos dimos cuenta de que no había salida. Los murmullos se intensificaron, y la ansiedad se apoderó de nosotros. Las risas se convirtieron en gritos. Empezamos a escucharnos unos a otros, diciendo cosas que no recordábamos haber mencionado. Era como si algo estuviera manipulando nuestras mentes. De repente, uno de ellos se desvaneció. Desapareció entre las sombras. Gritamos su nombre, pero solo había silencio. A partir de ahí, el miedo se transformó en terror. Nadie podía recordar cómo habíamos entrado. Debemos salir de aquí. Grité. Pero el laberinto parecía moverse, las paredes cambiaban. Cada paso nos llevaba a un lugar diferente, pero siempre con esos murmullos, como si las paredes estuvieran vivas. Lo peor de todo era que comenzábamos a desconfiar unos de otros. Las voces murmuraban secretos, revelando nuestros peores temores. La paranoia se apoderó de nosotros. ¿Qué nos está pasando?, decía uno de ellos, en medio de lágrimas. Las paredes comenzaron a tratar de absorber nuestra desesperación. La locura nos acechaba. Finalmente, vi una luz. Era pequeña, pero era esperanza. Corrí hacia ella. Poco a poco, otros me siguieron, pero los susurros se volvieron gritos en mi cabeza. Cuando pensé que había salido, me di cuenta de que estaba solo. Atrapado, expuesto a los ecos de mis propios miedos. Algunos laberintos son reales, otros están en la mente. Si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad, recuerda, no todos regresan. Todo comenzó en un lugar como cualquier otro, un pueblo donde todos se conocen. Nadie imaginaba que lo peor estaba a la vuelta de la esquina. Era el último año de secundaria. La confianza lo era todo. Teníamos un grupo sólido, hasta que él llegó. Diego, el nuevo chico que se convirtió en nuestro mejor amigo. Todos lo querían. Era carismático, inteligente y siempre sabía cómo hacernos reír. Pero lo que no sabíamos era que había sombras en su pasado. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Diego tenía un lado oscuro. Recibía mensajes de números desconocidos y a menudo se aislaba. Pero yo lo defendía. Era mi amigo. Una noche, decidimos hacer algo divertido. Una caza de tesoros nocturna. Diego insistió en llevarnos a un lugar que nadie conocía. Era una vieja fábrica abandonada. La fábrica estaba llena de sombras y ruidos. Al principio, todo era emocionante, reíamos y jugábamos. Pero algo cambió cuando Diego se quedó solo un momento. Lo llamamos, pero no respondió. Entonces, empezaron a escucharse susurros. Alguien estaba hablando. Era él. O era el eco de nuestros propios miedos. Cuando finalmente lo encontramos, estaba sentado en el suelo, hablando con un hombre que nunca habíamos visto. Su mirada era diferente, como si no estuviera con nosotros. Intentamos acercarnos, pero el hombre se interpuso. Era oscuro y parecía tener una influencia aterradora. Deja al chico, Diego, le dije, pero él solo sonrió. No era la sonrisa de mi amigo. Las voces volvieron a resonar, este nuevo amigo de Diego tenía poder, y nosotros estábamos atrapados. La confianza que teníamos en él se desvaneció.
Nos sentimos solos. De repente, todo estalló en confusión. La fábrica cobró vida. Gritos, luces que parpadeaban, ecos de traición. Diego estaba cambiando, y lo que había en él, no era humano. ¿Por qué estás con ellos?, preguntó el extraño que lo acompañaba. Allí entendí que no era mi amigo. Lo había perdido. La confianza se volvió un arma. Corrimos, pero las puertas estaban selladas. La risa de Diego resonaba como una burla. La fábrica se convirtió en un laberinto, y todos los caminos conducían a más oscuridad. Finalmente, logré salir. Pero nunca pude escapar del eco de aquella risa. La última vez que miré hacia atrás, supe que mi amigo ya no estaba más. Algunas amistades revelan más sombras de las que imaginas. ¿Te atreverías a confiar en quien no conoces del todo?